Muy buenos días, bienvenidos a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de toda la actualidad, de todas las últimas horas, un día más mirando a lo que está sucediendo en Oriente Medio. Miramos al papel de Estados Unidos. A la Casa Blanca ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a vetar un proyecto de ley republicano de la Cámara destinado a presionarlo para que envíe armas a Israel. Este proyecto de ley, denominado Ley de Apoyo a la Asistencia a la Seguridad de Israel, sigue a la advertencia de Biden de retener ciertas armas ofensivas si Israel invadiera Rafah en Gaza. La Casa Blanca argumenta que la legislación republicana podría infringir las autoridades constitucionales del presidente, resultando perjudicial para su capacidad para llevar a cabo una política exterior eficaz. Según Wall Street Journal, la administración Biden también notificó este martes al Congreso su intención de proceder con más de $1.000 millones en nuevos acuerdos de armas para Israel. Según se informa, el paquete incluiría una transferencia de $700 millones en municiones para tanques, $500 millones en vehículos tácticos y $60 millones en proyectiles de mortero. Miramos también a Egipto. Está considerando degradar las relaciones diplomáticas con Israel posoperación Rafah. Según Wall Street Journal, Israel supuestamente aseguró que el puesto de control en la frontera entre Gaza y Egipto no se vería afectado y que los palestinos tendrían semanas para evacuar de forma segura. Estas garantías no se cumplieron. En los casi 45 años transcurridos desde su histórico acuerdo de paz, Israel y Egipto se han convertido en socios esenciales, una relación estrecha, aunque nunca cálida, que sustenta la seguridad nacional de ambos países. La ofensiva israelí en Rafah amenaza con deshacer todo eso. Egipto está considerando ahora una degradación de sus relaciones diplomáticas con Israel, según apuntan funcionarios egipcios. Han dicho que en los últimos días han pensado unirse al caso judicial de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio. Egipto además ha negado a reabrir su frontera con Gaza después de que las fuerzas israelíes tomaran el lado palestino del cruce. Miramos también a Europa. La Unión Europea ha instado a Israel a detener inmediatamente la operación en Rafah. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha afirmado en un comunicado que la continuación de la operación en la ciudad del sur de la Franja de Gaza ejercerá presión y afectará a las relaciones entre Israel y la Unión Europea. Ha instado este miércoles a Israel a cesar inmediatamente su operación militar en Rafah, en el sur de Gaza, o dice que si no se arriesga a tensar aún más su relación con la institución comunitaria. En un comunicado apuntan a que la Unión Europea inste a Israel a que cese inmediatamente su operación militar en Rafah, cuya continuación podría inevitablemente poner en tensión la relación de Europa con Israel. Es lo que indica el comunicado emitido por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en los últimos días en que sus fuerzas van a derrotar a Hamas y que traerán de vuelta a los rehenes retenidos por las milicias palestinas en la Franja de Gaza. Netanyahu ha recordado una vez más que hace 76 años estaban solos, decía Netanyahu, pocos contra muchos. 5 ejércitos árabes invadieron nuestro territorio para eliminar al país que acababa de nacer. Hoy somos más fuertes que nunca, pero el deseo de destruirnos no ha desaparecido. Lo vimos el pasado 7 de octubre. Dice que es una oportunidad especial para comprender el significado de la independencia de Israel. Miramos también a Irán. Ha condenado este miércoles las sanciones que Australia impuso contra 3 entidades y 5 individuos iraníes, incluido el ministro de Defensa, Mohammad Reza Ashtiani, por su comportamiento, decía Australia, desestabilizador en Oriente Medio. En este sentido, hay respuesta por parte de Irán. Dice que la República Islámica rechaza enérgicamente el uso ilegal de las sanciones por parte de Australia y su docilidad con Washington, y se reserva el derecho a adoptar medidas recíprocas. Es lo que indica el Ministerio de Exteriores iraní. En un comunicado, el gobierno iraní ha criticado lo que califica como doble rasero de Australia ante las agresiones y las violaciones de los derechos humanos de Israel en Gaza, además del ataque israelí contra su consulado en Damasco el pasado 1 de abril. Teherán aseguró que Israel es la principal causa de la tensión e inseguridad en la región por sus acciones en Gaza, con el apoyo de la coalición del mal, incluida Australia. Pendientes también de lo que está pasando en Corea del Norte. Les contamos que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, inspeccionó este miércoles el nuevo sistema de armas de misiles tácticos de la nación, según la Agencia Central de Noticias de Corea, operada por el Estado. Se dice que Kim supervisó el despliegue del sistema por parte de las unidades de misiles del Ejército Popular de Corea, aunque los detalles sobre el sistema y la ubicación de la inspección no se revelaron. Según la KCNA, enfatizó la importancia de completar rápidamente los planes de producción de armas en curso, destacando un cambio de época en los preparativos de guerra del KPA. Esto se produce después de que Kim supervisara recientemente las pruebas de sistemas de lanzamiento de cohetes
mejorados. Miramos también a Taiwán. Les contamos que el Ministerio de Defensa ha declarado este miércoles que 45 aviones chinos fueron avistados en las cercanías de la isla, lo que supone el mayor número de aviones militares chinos detectados en un solo día cerca de Taiwán este año. En particular, 26 de los aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, entrando así en sectores dentro de la zona de identificación de defensa aérea de la isla, según dijo el Ministerio. Apuntaba que las Fuerzas Armadas de la República de China han monitoreado la situación y han empleado aviones CAP, buques de la Armada y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas. Es lo que se lee en este comunicado, esta nueva alerta de Taiwán, que dice que 45 aviones chinos han sido avistados cerca del estrecho. Miramos también a Francia después del atentado que tuvo lugar en el día de ayer, después de este ataque, un convoy que ha conmocionado a Francia. Hay más problemas para el presidente francés. Emmanuel Macron va a convocar una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en medio de los mortales disturbios que están teniendo lugar en Nueva Caledonia por las reformas propuestas por París al proceso de votación de la isla del Pacífico. Es lo que informa el diario Le Parisien este miércoles por la mañana, citando al Palacio del Elíseo. Marine Le Pen, diputada de la Asamblea Nacional Francesa y ex candidata presidencial, instó al gobierno a declarar el estado de emergencia debido a la gravedad de la violencia en Nueva Caledonia, enfatizando que la seguridad pública está en peligro. Esta mañana, el diputado neocaledonio Nicolas Metzdorf ha expresado su voluntad de entablar un diálogo con Macron. En concreto, los disturbios sacudieron el archipiélago francés del Pacífico por los cambios propuestos que permitirían a los residentes franceses en la isla votar en las elecciones provinciales. Cientos de personas han resultado heridas y al menos 2 muertes han sido confirmadas por el alto comisionado del territorio francés del Pacífico, Louis Lefranc. Solo en Nouméa, un total de 140 personas han sido arrestadas, según afirmaba este funcionario. También ha sido protagonista en las últimas horas el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Como saben, visitó ayer Kiev y apuntó a que la nueva ayuda militar aprobada por Washington el mes pasado está empezando a llegar a Ucrania. Dice además que va a tener efecto en el campo de batalla, donde Ucrania vive una situación complicada debido a los avances rusos tanto en Donetsk como en Kharkov. Durante un encuentro con Zelensky, Blinken reconoció que Ucrania vive momentos difíciles y ha dicho que parte de la ayuda militar ya ha llegado y la otra está en camino. En una comparecencia posterior volvió a mandar mensajes a Rusia. Decía que lo que Putin rompe, Rusia debe pagarlo. Escuchamos. Now, there's one more crucial step that we can take. Making Russia pay for Ukraine's recovery and reconstruction. What Putin destroyed, Russia should and must pay to rebuild. It's what international law demands. It's what the Ukrainian people deserve. Our Congress has given us the power to seize Russian assets in the United States. We intend to use it. We're working with our G7 partners to see that Russia's immobilized sovereign assets are used to remedy the damage that Putin continues to cause. The G7 can unlock billions of dollars and send a powerful message to Putin that time is not on his side. Pendientes de las palabras de Antony Blinken, mientras tanto miramos al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, que sigue inmerso en medidas para intentar asfixiar la maquinaria de guerra de Rusia. Con este objetivo ha promulgado una ley que prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia. El jefe de la Casa Blanca ya firmó esta medida tras el aval del Congreso estadounidense por unanimidad. La ley implica la prohibición de estas importaciones durante un periodo de 90 días tras su firma y también supone la entrega de unos 2.700 millones de dólares para el desarrollo de la industria nacional de desarrollo de uranio. No obstante, incluye exenciones que permiten las importaciones de uranio poco enriquecido desde Rusia, previa determinación de que no existe una fuente alternativa para el funcionamiento de los reactores nucleares del país o de la empresa de energía establecida en territorio estadounidense. Hablamos también de Reino Unido. Les contamos que ha concedido permiso a Ucrania para utilizar armas suministradas por Gran Bretaña contra objetivos en Crimea. Esto marca un cambio de política significativo en medio de preocupaciones sobre una escalada de las tensiones. El propio secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, ya advertía, decía que Ucrania tiene ese derecho, así como Rusia está atacando dentro de Ucrania. Se puede entender por qué Ucrania siente la necesidad de asegurarse de defenderse. Por su parte, el secretario de Defensa británico, Grant Shapps, dijo que Reino Unido apoyará a Ucrania en todo momento, durante el tiempo que sea necesario.
Y además la preocupación, la alerta en Europa, al igual que en otros países europeos, también en Italia se ha reabierto un debate, el del posible retorno del servicio militar obligatorio que fue abolido en 2005. El viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, anunció la próxima presentación en el Parlamento de un proyecto de ley para que los jóvenes de 18 años de edad, sean de un sexo u otro, tengan que prestar durante 6 meses un servicio civil dentro de sus regiones, que podría incluir la formación militar. Decía Salvini que las personas podrán dedicarse a operaciones de salvamento, a la protección civil, a las urgencias, a cuidar de los bosques. Se espera que las Fuerzas Armadas apoyen esta propuesta, lo que anunciaba Salvini durante un encuentro nacional de los alpinos, un cuerpo del ejército italiano especializado en las operaciones de montaña. Hablamos también de Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz ha confirmado que se envió un tercer sistema Patriot a Ucrania. Alemania va a transferir además ayuda militar por valor de 7.000 millones de euros a Ucrania. Es un anuncio que hizo el canciller alemán Olaf Scholz, en el que decía que no fue una decisión fácil, decía que no tienen muchos Patriots y que es un esfuerzo, es una apuesta por parte de Alemania. Por su parte, mientras tanto, Berlín ha ordenado 4 sistemas Patriot más para reponer sus existencias, al tiempo que ha estado a Washington en las últimas semanas a enviar más sistemas Patriot a Kiev. Ayer Zelensky le pedía a Blinken al menos 2 sistemas más para intentar resistir Yarkov. Miramos también a la OTAN. Los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte van a celebrar una reunión el próximo mes. Es lo que ha dicho la organización en un comunicado de prensa este miércoles. La reunión tendrá lugar del 13 al 14 de junio y la presidirá el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El secretario general va a ofrecer una conferencia de prensa ambos días. En un comunicado apuntan a que el 13 de junio se va a reunir un consejo OTAN-Ucrania a nivel de ministros de defensa. Es lo que se detalla en el comunicado de prensa. Pendientes también de la ofensiva rusa en Yarkov, les contamos que el ritmo, sobre todo en el norte de la provincia de Yarkov, parece haberse ralentizado en las últimas 24 horas. Probablemente esto se deba a las nuevas tácticas empleadas por las tropas rusas y a las grandes pérdidas. Los rusos planean unir sus puntos de apoyo en Lipsy y Volchansk y crear una zona de amortiguamiento fronteriza. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, apunta que las tropas rusas prefieren crear una zona de seguridad cerca de la frontera en lugar de penetrar profundamente en el Oblast de Yarkov. Varios oficiales militares informaron de que creían que la situación en el Oblast de Yarkov se estaba estabilizando lentamente. Varias fuentes rusas y ucranianas también informaron que las tropas rusas están usando una nueva táctica en este área, creando pequeños grupos de asalto de no más de 5 personas que penetran posiciones ucranianas y que luego se combinan con otros pequeños grupos de asalto para formar un grupo de ataque más grande. Mientras tanto, el jefe de la policía local ha informado de que las fuerzas rusas estaban estableciendo posiciones dentro de la ciudad de Volchansk, en la región de Yarkov, este miércoles, y que los combates allí son intensos. La toma de la ciudad, situada a 5 kilómetros de la frontera, sería el logro más importante de Rusia desde que lanzara la incursión en la zona este viernes, abriendo un nuevo frente y obligando a Kiev a enviar refuerzos de inmediato. La situación es extremadamente difícil. El enemigo está tomando posiciones en las calles de la ciudad de Volchansk. Es lo que dijo en Facebook Oleksiy Karhivsky, el jefe de la policía de patrulla ciudad. El ejército de Ucrania ha asegurado que sus fuerzas se retiraron a posiciones más ventajosas en 2 áreas de la región de Yarkov, incluyendo Volchansk. Miramos también precisamente al presidente ruso, Vladimir Putin, después de las palabras en los últimos días del premier británico, de Rishi Sunak, diciendo que Putin quiere conducirnos a una escalada nuclear. Ayer contábamos con José Antonio Zorrilla, embajador retirado, que nos contaba que Putin no quería expandirse. Escuchamos. El señor Sunak lo mejor que podría hacer era callarse, porque hubo la posibilidad, no hubo la posibilidad, sino la certeza de la paz. O sea, Arakamian y Aristovich, 2 grandes personajes del Maidán, no de Ucrania. Yo distingo siempre el Maidán de Ucrania. Se fueron a Estambul a negociar con los enviados de Putin. Y llegaron a destapar una botella de champán. Y dejaron para la posteridad una frase que convenientemente se ha olvidado, que no se recuerda. Putin no tenía ambiciones territoriales. Quería solo que Ucrania no entrara en la NATO. Como consecuencia de eso, abrieron una botella de champán y decidieron que ya se había acabado el problema. Y entonces se presentó allí Boris Johnson y les dijo, no, tenéis que ir a la guerra. Más aún, Naftali Bennett, primer ministro de Israel, también se ofreció para mediar y dijo, está hecho, lo hemos liquidado. Y dijeron, Naftali, toca guerra, no paz.
Entonces, ahora que vengan a decirnos que es muy grave, muy preocupante, no tienen... Precisamente el presidente ruso, Vladimir Putin, ha agradecido el genuino deseo de Pekín de ayudar a resolver la guerra en Ucrania. Es lo que ha dicho el presidente ruso en una entrevista a la prensa estatal china publicada este miércoles, en vísperas de su visita de 2 días al país. El dirigente ruso llega este jueves a Pekín para encontrarse con su querido amigo y homólogo Xi Jinping en busca de un mayor apoyo de China para su economía centrada en el esfuerzo de la guerra en Ucrania. El viaje, que también lo llevará a la ciudad nororiental de Harbin, es el primero de Putin desde su reelección en marzo y el segundo a China en apenas 6 meses. Decía Putin lo siguiente: elogiamos los métodos de China para resolver la crisis en Ucrania. Es lo que apuntaba en una entrevista en Moscú a la agencia de noticias china Xinhua, que también fue publicada en inglés en la página web del Kremlin. Decía Putin que Pekín conoce bien sus causas profundas y el significado geopolítico global de esta crisis. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que sus fuerzas aéreas han destruido 10 misiles de largo alcance conocidos como ATACMS, que el ejército de Ucrania lanzó durante la noche en Crimea. El ministerio no informó de los daños, pero el gobernador ruso del puerto de Sebastopol dijo que los restos de misiles cayeron sobre una zona residencial, según informa Reuters. Rusia había dicho recientemente que Ucrania había comenzado a utilizar los sistemas de misiles tácticos del ejército, los ATACMS, suministrados por Estados Unidos. Un funcionario estadounidense dijo este martes que los ATACMS y los interceptores de defensa aérea aprobados por el presidente Joe Biden el 24 de abril ya estaban llegando a las fuerzas ucranianas. Pendientes precisamente de Ucrania, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y les contamos la última decisión de Zelensky. Saben que se preveía que iba a llegar a España este viernes. Al final deja plantada a Sánchez. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos, pero corporativos, y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente, no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado, también muy importante. Ya de vuelta en Negocios Televisión, mirando las últimas horas, a la actualidad, mirando a lo que está sucediendo en Ucrania. Les contamos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenía previsto visitar España este viernes. La información de su visita nunca fue confirmada por fuentes oficiales. Este martes, el Palacio de la Zarzuela amplió su agenda pública para informar del encuentro entre Felipe VI y el mandatario ucraniano y del posterior almuerzo en el Palacio Real. Sin embargo, pasadas las 12 de la noche, se veían obligados a cancelar este acto por un cambio de planes de Zelensky, que ha optado por permanecer en Ucrania dado el avance de la guerra. El nuevo frente en Kharkov ha frustrado los planes del presidente ucraniano, que cancela su visita tanto a España como a Portugal. Por su parte, el ejército ucraniano ha anunciado en la madrugada del miércoles haberse retirado de algunas zonas del frente norte en la región de Kharkov, donde Rusia lanzó una ofensiva el pasado 10 de mayo. En algunas zonas, cerca de Lukiansk y Bouchansk, en respuesta al fuego enemigo y a un asalto de infantería, las unidades ucranianas han maniobrado en dirección a posiciones más favorables para salvar la vida de sus soldados y evitar pérdidas. Pero la batalla continúa, es lo que dice el Estado Mayor ucraniano en las redes sociales.
Las autoridades ucranianas aseguran que la ciudad de Yarkov, la segunda mayor del país y a solo decenas de kilómetros de la frontera rusa, no está amenazada por un asalto terrestre, aunque desde hace semanas es blanco de bombardeos rusos, en particular contra infraestructuras energéticas. El ejército ucraniano ha asegurado que pese a todo está resistiendo ante la ofensiva rusa en Yarkov, que sorprendió a las fuerzas ucranianas el fin de semana pasado. Varias localidades cayeron en manos rusas y las ciudades de Lukiansk y Bouchansk se han convertido en objeto de batalla. El Estado Mayor indicó en ese sentido que sus unidades están llevando a cabo contraataques y afirmó que el enemigo está bajo el control constante de la artillería y los drones. Pendientes también de nuevos apagones en Ucrania, la empresa pública de electricidad ucraniana Ukrenergo ha anunciado a sus consumidores que interrumpirá durante ciertos intervalos del día de hoy el suministro de electricidad a particulares y empresas en todas las regiones del país debido al déficit creado por las últimas oleadas de ataques rusos al sistema. El primer intervalo en que se aplicarán estos cortes programados para ahorrar electricidad se extiende desde las 6:40 a las 9 hora local y afectará tanto a viviendas particulares como a negocios y empresas. El suministro continuará también durante esas horas para las infraestructuras críticas, mientras las restricciones en el uso de electricidad continuarán durante toda la jornada de hoy para los clientes de Ukrenergo del sector industrial. Miramos también a países que están involucrados directa o indirectamente en este conflicto. Miramos a Estonia, que está discutiendo seriamente la posibilidad de enviar tropas al oeste de Ucrania para asumir funciones de combate no directo y de retaguardia de las fuerzas ucranianas, con el fin de liberarlas para luchar en el frente. Así lo aseguró el asesor de Seguridad Nacional del presidente estonio Madis Rolls al medio Breaking Defense. Rolls señaló que el Poder Ejecutivo está llevando a cabo un análisis de la posible medida y aunque apuntó que Estonia preferiría llevar a cabo esta medida como parte de una misión completa de la OTAN para mostrar una fuerza y determinación combinadas más amplias, no descartó que Estonia actúe en una coalición más pequeña. Decía que las discusiones están en curso y que deberían estar analizando todas las posibilidades. Dice lo siguiente: no deberíamos tener nuestras mentes restringidas en cuanto a lo que podemos hacer. También enfatizó que no es impensable que las naciones de la OTAN que se oponen a esta medida cambien de opinión a medida que pasa el tiempo. Siguen las discusiones sobre el posible envío de tropas a Ucrania. Hablábamos de Estonia, Lituania también abría la puerta en las últimas semanas, sobre todo después de las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, que fue el primero en poner esta cuestión sobre la mesa. Ojo, porque Rusia está respondiendo a Estonia, está advirtiendo. La portavoz de Exteriores, María Zaharova, ha recalcado que Moscú consideraría cualquier mercenario extranjero y armas extranjeras enviadas a Ucrania como objetivos militares legítimos. Zaharova ha hecho estos comentarios en referencia a las informaciones de que Estonia, país miembro de la OTAN, está estudiando la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Otros países como Francia han presentado propuestas similares. Rusia advierte directamente a Estonia, uno de los países más beligerantes, dice que en el caso de que haya tropas estonias en Ucrania serán considerados un objetivo legítimo por parte de Moscú. Miramos también a la economía, pendientes hoy del dato de IPC de Estados Unidos, eso de las 2:30, pendientes ayer de las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que seguro que está muy atento a este dato y que ha asegurado este martes que lo más probable es que el organismo opte por mantener los tipos durante un periodo más largo del esperado, ya que las últimas lecturas de la inflación no han dado al Banco Central la confianza que necesita para iniciar los recortes y más bien han aumentado las dudas sobre la evolución futura de los precios. Decía Powell que su confianza no es tan alta como era tras ver las lecturas de inflación de los primeros meses del año, es lo que ha destacado durante una charla en el marco de la Asamblea General Anual de la Asociación de Banqueros Extranjeros que se celebra en Ámsterdam. En este sentido, el propio Jerome Powell dijo que descarta subir los tipos de nuevo, pero, ojo, no se fía de la inflación. Escuchamos. So I think, as I just mentioned, I do think it's really a question of keeping policy at the current rate for a longer time than had been thought. I think by many measures, the policy rate is restrictive. The question is it sufficiently restrictive? And I think that's going to be a question that time will have to tell. Entertain the possibility is, that could be a very small probability, but I have said that I don't think that it's likely, based on the data that we have, that the next move that we make would be a rate hike. I think it's more likely that we'll be at a place where we hold the policy rate
where it is. Mientras tanto, la Comisión Europea ha presentado este miércoles sus previsiones económicas de primavera, estimando que la tasa de inflación este año caerá al 2,7% en el bloque y al 2,5% en la zona del euro. En 2025 se espera que la tasa sea del 2,2% en la Unión Europea y del 2,1% en la eurozona. La Comisión advirtió en el informe que la inflación interna podría disminuir más lentamente de lo esperado, lo que podría llevar a los bancos centrales de la Unión Europea a retrasar los recortes de tasas hasta que haya una reducción más firme de la inflación de los servicios. Dice que tras un amplio estancamiento económico en 2023, un crecimiento mejor de lo esperado a principios de 2024 y la actual reducción de la inflación prepararon el escenario para una expansión gradual de la actividad durante el horizonte previsto. Es lo que apuntaba la Comisión en un informe. Proyectó que el Producto Interno Bruto del bloque aumentará un 1% y un 0,8% en la zona del euro durante 2024. En 2025 se prevé que el PIB se acelerará hasta el 1,6% en la Unión Europea y hasta el 1,4% en la eurozona. Pendientes también de los mercados europeos, todos los inversores con los ojos puestos en el dato de inflación. Como les decimos, eso de las 2:30 lo conoceremos. Además, se lo explicaremos en un especial aquí en esta casa, en Negocios Televisión. Mientras tanto, miramos a los mercados que vienen con dudas, con subidas, eso sí, ligeras. En el caso del IBEX, 0,56% arriba en estos momentos, hasta los 11.302 puntos. Vemos también subidas en el resto de bolsas europeas. Por ejemplo, nos fijamos en el DAX alemán, subiendo en torno al medio punto porcentual, 0,43% arriba, hasta los 18.805 enteros. El FTSE 100, un poco más flojo, subiendo algo más de 2 décimas, 0,24% arriba, hasta los 8.448 puntos. Mientras que el CAC 40 parisino es la nota negativa en estos momentos, cede algo más de 1 décima, un 0,15%, hasta los 8.213 enteros. Vemos subidas para Italia, para el MIT italiano, 0,46% arriba, hasta los 35.307 puntos, mientras que el Eurostoxx viene prácticamente plano, subiendo algo más de 2 centésimas, un 0,01% en estos momentos, prácticamente plano, hasta los 5.080 enteros. Pendientes de los mercados europeos, del dato de inflación que conoceremos en las próximas horas, también de toda la actualidad. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el análisis con los expertos en Negocios Televisión.